Hola, hoy nos vemos entonces nuevamente en esta clase de Liturgia 2. Recordemos que en esta cátedra ya tenemos un precedente en Liturgia 1, donde se trató y se abordó el tema de la liturgia en general. Probablemente en la Liturgia 2 vamos a estar tratando algunos temas que ya son mucho más específicos y en particular vamos a tratar el tema correspondiente a la unidad número 1, donde vamos a hablar de los sacramentos y los momentos globales del misterio. Cabe señalar, en primer lugar, que para hablar de esta cátedra de Liturgia 2, ya hemos tenido que haber visto la cátedra de sacramentos en general y en particular los de sacramentos de iniciación, y uniéndose pues al resto también del estudio de los sacramentos. Pudiésemos decir que el movimiento de renovación litúrgico que se suscita especialmente en la segunda mitad del siglo XX va a generar grandes reformas dentro de todo ese proceso litúrgico que la Iglesia va a vivir. Y en primer lugar, hablar de la liturgia tiene una incidencia muy grande al hablar también de los sacramentos, esos signos visibles que reciben una gracia que es invisible y que se manifiestan y se expresan a través de un lenguaje común. Y ese lenguaje común viene siendo esta plataforma de la liturgia que nos reencuentra, nos conecta con el tema de la divinidad. Por eso todo ese proceso de renovación para nosotros va a ser fundamental entenderlo, porque vamos a valorar con mayor profundidad el sentido de la propia liturgia dentro de la Iglesia. Y eso es un elemento muy importante, entender la importancia que tiene la liturgia no como una realidad que se desconecta con la acción social. No se trata de aislar un proceso y un hecho que debe estar integrado en la vida cotidiana y especialmente en el compromiso del creyente, en el compromiso del cristiano. De manera pues que la liturgia y los sacramentos para nosotros van a tener una incidencia extraordinaria, muy grande, porque definitivamente dentro de la liturgia se manifiestan y se expresan los propios sacramentos. Y aquí hay que entender varias cosas. En primer lugar, entender que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Aquí es importante entender el significado de los sacramentos dentro de la acción salvífica de la propia Iglesia como comunicadora de la gracia y especialmente como alentadora y fortalecedora de la propia vocación y compromiso cristiano. Y eso es una premisa fundamental. Entonces pudiésemos decir que dentro de ese, proceso de renovación litúrgica que se viene suscitando muy especialmente a inicios del Papa Pío XII y que luego florecerá de una manera vertiginosa en el Concilio Vaticano II, y estamos viviendo probablemente un periodo de renovación y de actualización de ese compromiso, sobre todo conectado en la acción pastoral, en la acción social, porque definitivamente la liturgia no puede ser abstraída del contexto real en el que ella se desenvuelva. Y fíjense que esto es tan importante porque al hablar de los sacramentos estamos definitivamente entendiendo, ya no se habla de administrar sacramentos. La Iglesia no es una simple administradora de sacramentos. El ministro no es un simple administrador de sacramentos. No se trata simplemente de, tomar y en cierta medida dosificar y transmitir lo que nosotros hemos simplemente recibido, sino que tiene una connotación mucho más grande, mucho más alegre, mucho más encarnada dentro de la propia realidad del hombre, es decir, una visión antropológica mucho más profunda. Entonces hablamos, entre la liturgia y los sacramentos, aparece un elemento fundamental, y es que el celebrante ya no habla tanto de la administración
de los sacramentos, sino que se empieza a hablar de la celebración de los sacramentos. No solamente administramos, sino celebramos. Y el concepto de celebración pues tiene una característica realmente extraordinaria. Celebrar tiene una expresión que pues conlleva comunidad, conlleva alegría, conlleva encuentro. Celebramos nosotros acontecimientos, celebramos un triunfo, celebramos un cumpleaños cuando alguien nace o cuando recuerda la fecha de su nacimiento. Y precisamente este término, el término celebrar, viene del latín y de la raíz pisar, saltar en círculos, danzar, significa celebrar también manifestar, expresarse. La Iglesia se manifiesta en la celebración, en la reunión de sus miembros, en la palabra, en los signos, en el memorial. Celebración es sinónimo de liturgia. Y eso es un elemento muy importante. Si la celebración es sinónimo de liturgia, la liturgia en sí mismo, pudiésemos definirla, es una celebración. Y como toda celebración conlleva pues unos elementos que son muy importantes. Uno de esos elementos importantes es la alegría, es la preparación y especialmente es la manifestación comunitaria de lo que realmente estamos convocados a celebrar. La celebración tiene para nosotros entonces realmente un elemento muy fundamental, porque nos ubica en un contexto histórico y además de eso en un tiempo particular. Entonces la celebración para nosotros tiene que ser ese signo que nos manifiesta y nos expresa la propia liturgia. ¿Quiénes celebran? Pues los hombres. Y los hombres en la celebración pues se reconocen, se respetan, se manifiestan a través de símbolos, a través de signos. La liturgia es, antes que nada, cuando hablamos de la celebración, el símbolo que habla por sí mismo, que expresa y manifiesta una alegría, un recuerdo, una actualización de un propio misterio. Y por eso, para nosotros, el tema fundamental es cómo incorporar esta simbología y esta celebración, sustituida por este término terrible, horrendo, que es el de la administración. Nosotros celebramos los sacramentos más que administramos. Bueno, aparece entonces un elemento importantísimo. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que realmente actualizamos? Bueno, la gracia que nos santifica, la gracia que nos acompaña, la gracia que nos fortalece, la gracia que nos motiva realmente permanentemente a la conversión. Y eso tiene que representar para nosotros ese espíritu extraordinario y maravilloso que nos debe convocar a todos y a cada uno de nosotros a vivir el encuentro que realmente en algún momento estamos celebrando. Entonces los sacramentos, cuando tienen esta tónica celebrativa, cuando tienen esta tónica realmente donde aparece la convocatoria, aparece los signos, aparece los símbolos, bueno, allí estamos actualizando realmente y relacionándola con la liturgia. La liturgia comunica, expresa, manifiesta de manera organizada, como expresión y sentir de la propia comunidad, los sacramentos que se comunican para transmitirnos esa gracia que Dios nos concede a todos. Y por tanto, estudiar los sacramentos para nosotros va a representar la manera pedagógica, didáctica y la expresión de esos sacramentos que puedan ser comunicados, comprendidos, asimilados de manera correcta, tiene la misión, la liturgia, de llevarlo a feliz término. Por eso cuando participamos de la liturgia tenemos que realmente prepararla, y la preparación de esa liturgia conlleva realmente una aptitud y una organización que debe tener siempre como principio fundamental la comunicación de esa gracia. ¿Cómo realmente puedo hacer cómodo
a todas estas personas que participan y que se fortalecen de una gracia sobrenatural a través de estos encuentros que tienen sin duda alguna una connotación celebrativa. Y eso lo actualizamos en la participación de todos y cada uno de los sacramentos. Recordemos que en el semestre pasado pudimos estudiar cómo hay una dimensión antropológica dentro de los sacramentos. Los sacramentos, al ser 7, pues tienen una, digamos, vigencia desde el inicio hasta el culmen de la propia vida, que va desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Lo completamos y lo maduramos en el sacramento de la confirmación, a través de la opción de vida particular, bien sea en el matrimonio o en la consagración del ministerio del sacramento del orden. Y eso representa un elemento realmente favorecedor en el crecimiento espiritual de la persona. Por eso para nosotros es importante, al estudiar esta primera unidad, entender realmente la relación existente entre la liturgia y los sacramentos, entendiendo en primer lugar la sustitución de este término que aparece un poco peyorativo, que es el de la administración, por el tema de la celebración. En segundo lugar, la comunicación de todos esos actos, de todas esas expresiones que recoge la propia liturgia, que comunica la propia liturgia y que fortalece la vida espiritual, esa comunicación de la propia liturgia. Y que cada uno de nosotros, dentro de su propia dimensión social, la liturgia se convierte como en el epicentro central de realmente la celebración, de lo que el cristiano realmente celebra. Fíjense que cuando estudiamos un poco la Sacrosanctum Concilium en el Concilio Vaticano II, bueno, hay unas expresiones que determinan, que nos ayudan a entender ese proceso de renovación dentro de la propia iglesia. Lamentablemente, si no hay una preparación y si no hay todo un proceso de comunicación, de catequesis y de acompañamiento en la propia liturgia, pues tristemente muchas veces los sacramentos pasan a ser poco entendibles, poco comunicables. Cuando nosotros vamos a cualquier tipo de celebración, bien sea porque participamos del sacramento del bautismo, acompañamos a algún amigo, a algún ser querido, porque bautiza a su hijo y nos invitan pues a participar de la celebración del bautizo, pues muchas veces quedamos como ausentes de esa propia realidad, porque no hay una explicación de toda esa serie de signos, de símbolos que se están comunicando y que muchas veces no logramos entender, porque definitivamente lo que no se conoce nunca se puede amar, nunca se puede querer, y muchas veces pues caemos en esta terrible ignorancia de no sentirnos realmente como parte de esa reunión. No estamos totalmente, no nos sentimos incluidos ni nos sentimos partícipes de lo que realmente allí está sucediendo. En cambio, cuando hay una preparación previa, y para eso sirve un poco esta catequesis prebautismal en preparación al sacramento del bautismo, allí se enfoca realmente la iniciativa y se hace recurrencia a la necesidad que se tiene para practicar realmente esa celebración y el significado que tiene, pues el compromiso, la profesión de fe, la apertura que deben tener los padres y los padrinos en el compromiso de acompañar, en el compromiso de formar a esa persona que aún probablemente no puede tomar sus decisiones por no tener uso de razón. Y al no tener uso de razón, como la fe de ese niño o de esa niña viene sustentada en la fe de sus padres y de sus padrinos. Entonces, si hay un compromiso, pues bueno, yo empiezo a entender realmente cada una de estas partes que se van comunicando. En primer lugar, la invitación del sacerdote a participar en un nuevo nacimiento a la vida cristiana,
nace una nueva vida cristiana en el sacramento del bautismo, pero además nace unos nuevos padres espirituales que se comprometen a acompañar a esa criatura a lo largo de su vida y especialmente en los primeros años, en la formación y muy especialmente en el ejemplo, comunicando para que puedan amar la fe que probablemente en ese momento no conocen. Y el inmenso compromiso que se adquiere delante de Dios y delante de la Iglesia de ser ejemplo vivo, de ser luz en medio de tanta oscuridad. Pero eso en el sacramento del bautismo pudiésemos también repetirlo en el sacramento de la reconciliación. Fíjense que a veces tristemente se le dedica mucho tiempo al tema de la preparación de la primera comunión o de la confirmación y prácticamente se le dedica muy poco tiempo al del sacramento de la reconciliación. Y muchas de nuestras confesiones pues no tienen la preparación ni tienen la fundamentación que realmente deberían tener para que esa formación pueda verdaderamente ser asumida de manera responsable y de manera consciente. Y ahí está pues prácticamente uno de los elementos que nos debe ayudar a nosotros a vivir realmente y a esforzarnos para que la comunicación de los sacramentos se pueda realizar de la manera más expedita, más simple, más sencilla, sin que pierda solemnidad, sin que pierda profundidad, y que pueda ser comunicada para que las personas puedan amar realmente lo que están recibiendo y puedan participar y reconocerse los unos a los otros a través de todas estas expresiones donde se comunica una fe, una gracia que es invisible a través de unos signos visibles. Y entonces la conexión de la liturgia con los sacramentos pues va a adquirir realmente una connotación muy fuerte, muy preponderante, y de allí esa develación del propio misterio que va siendo de manera pedagógica, que va siendo de manera pausada. Tenemos la oportunidad los cristianos de disfrutar y de aproximarnos a ese gran misterio. Celebrar el misterio central de nuestra fe, celebrar el gran acontecimiento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Celebrar el acontecimiento de la vida, realmente como dador de esperanza. Celebrar el acontecimiento realmente de la presencia gratificante de Dios en cada uno de nosotros, a través de toda esta organización que en ese proceso de renovación quiso la Iglesia como simplificarse, se quiso achicar un poco para comunicar mejor esa gracia. Bueno, ahora dependerá de nosotros que realmente vivamos con empeño y con entusiasmo lo que realmente no solo administramos, sino muy especialmente celebramos. Bueno, los invito entonces, como esta primera unidad, a, digamos, dar paso para que en esta próxima sesión dejaré la oportunidad para que los miembros de este grupo, que me toca de alguna manera acompañar de Liturgia 2, podamos realmente profundizar sobre el contenido y que en la clase que vamos a tener el día de mañana podamos ahondar un poco todos los elementos que vamos a discutir.